Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia biológica fascinante, una que de hecho se desarrolla a nuestro alrededor, a menudo sin que nos demos cuenta. Vamos a hablar de un invasor microscópico que vive tranquilamente en la Tierra, pero que bajo ciertas circunstancias puede iniciar un viaje alucinante dentro de nuestro propio cuerpo. A ver, para empezar, les lanzo una pregunta que parece un acertijo. ¿Qué pueden tener en común los exploradores de cuevas, la gente que trabaja en construcción y, sí, hasta los pollos? Bueno, la respuesta es una amenaza invisible, un hongo microscópico que va a ser el protagonista de la historia que les voy a contar hoy. Bien, pues vamos a conocer a nuestro protagonista. El microorganismo del que estamos hablando se llama Histoplasma capsulatum. Y ojo, no es ni una bacteria ni un virus, es un hongo. Y este hongo tiene una habilidad, un superpoder, que es clave para su supervivencia. Es lo que se conoce como un hongo dimórfico térmico. A ver, el nombre suena súper técnico, ¿verdad? Pero en realidad es simple. Significa que tiene dos formas, como dos caras distintas, y cambia de una a otra dependiendo de la temperatura. Y créanme, esta habilidad es la pieza central de toda su estrategia para sobrevivir e infectar. Ok, entonces, ¿dónde vive este hongo? Pues le fascinan los suelos húmedos y ácidos, especialmente si están, digamos, sazonados con excrementos de murciélagos o de aves. ¿Ven? Ahí está la conexión. Esto explica perfectamente por qué la gente que explora cuevas, los granjeros o los que trabajan en demoliciones, están más expuestos. Y aunque es súper famoso en zonas de Norteamérica, la verdad es que este hongo anda por muchas partes de América Latina, África y Asia. Y aquí es donde vemos su doble vida en plena acción. Miren, en el ambiente, a temperatura normal, es básicamente un moho con sus filamentos. Es lo que se llama la forma micelial. Y esta forma produce unas esporas chiquititas, los microconidios, que son las que pueden infectarnos. Pero aquí viene la magia. Una vez que respiramos esas esporas y llegan al calorcito de nuestro cuerpo, a 37 grados, ¡zas!, se transforman, dejan de ser un moho y se convierten en una levadura. Y es esta forma de levadura la que puede provocar la enfermedad. Ok, ya sabemos quién es y cuál es su truco. Ahora sigamos el rastro. ¿Cómo exactamente pasa de ser un habitante más del suelo a convertirse en un invasor dentro del cuerpo? Todo empieza con algo tan simple como respirar. Las esporas son pero tan pequeñas que viajan hasta lo más profundo de los pulmones. Inmediatamente, nuestro sistema inmunitario se pone en alerta y manda la primera línea de defensa, unas células llamadas macrófagos, a que se coman a los invasores. Pero aquí viene la jugada maestra del hongo. Aprovecha el calorcito dentro de nuestro macrófago para transformarse en levadura. Y no solo eso, es increíblemente astuto. Convierte a nuestro propio defensor en una especie de caballo de Troya. Lo usa como vehículo para viajar por todo el cuerpo a través de los ganglios y la sangre. Una estrategia brillante, la verdad. Claro que, ante una invasión así, nuestro cuerpo no se queda de brazos cruzados. Al contrario, contraataca, y con mucha fuerza. Vamos a ver ahora cómo un sistema inmunitario sano monta una defensa, que es realmente eficaz. Y cuando digo eficaz, miren este dato, es impresionante. Se calcula que hasta un 75% de los adultos que viven en las zonas donde este hongo es común, como en ciertas partes de América Latina, tienen señales de haber tenido la infección. Y lo más increíble, la gran mayoría ni siquiera se enteró, nunca tuvieron un solo síntoma. Esto lo que quiere decir es que para la inmensa mayoría de la gente, la batalla se gana en silencio. El sistema inmunitario lo detecta, lo combate y lo neutraliza. Todo esto sin que la persona se dé cuenta de que algo estaba pasando. ¿Y cómo lo logra? Bueno, el momento clave llega como a las 2 semanas, cuando se activa la artillería pesada, la inmunidad celular. Aquí entran en juego los linfocitos T, que son como los generales del ejército inmunitario. Ellos mandan señales que básicamente supercargan a los macrófagos para que ahora sí puedan destruir a las levaduras que tienen dentro. Y si todavía queda algún enemigo, el cuerpo es genial. Construye unas fortalezas biológicas, que los médicos llaman granulomas, para encerrarlos y aislarlos. Con el tiempo, estas fortalezas se endurecen, se calcifican y a veces se pueden ver como pequeñas cicatrices en una radiografía muchos años después. Pero claro, esa es la historia cuando todo sale bien.
¿Qué pasa cuando las defensas del cuerpo no están al 100%? Bueno, ahí es cuando esta batalla silenciosa puede transformarse en una enfermedad muy, muy seria. Esta cita lo resume a la perfección. Cuando esa inmunidad celular, la de los linfocitos T, es débil, la infección simplemente no se puede contener. Es como si el enemigo rompiera la primera línea de defensa en los pulmones y empezara a avanzar por todo el territorio, por todo el cuerpo. ¿Y quiénes son los que están en este grupo de alto riesgo? Principalmente personas con un sistema inmunitario debilitado. Estamos hablando, por ejemplo, de personas con SIDA, sobre todo si su recuento de células CD4+ es bajo. También pacientes que recibieron un trasplante y toman medicamentos para que el cuerpo no lo rechace. O gente que usa fármacos inmunosupresores fuertes por enfermedades autoinmunes. Y claro, las personas en los extremos de la vida, los más chiquitos y los más grandes, también son más vulnerables. Miren, este gráfico lo ilustra perfectamente. Es muy visual. Para una persona sana, el riesgo de enfermarse gravemente es bajito. Pero para alguien con el sistema inmunitario comprometido, bueno, ese mismo encuentro con el hongo representa un riesgo muchísimo, pero muchísimo más alto. El contraste es brutal. Y esta forma grave de la enfermedad tiene un nombre: histoplasmosis diseminada progresiva, o HDP. Es una condición muy seria. Diseminada porque el hongo ya no está solo en los pulmones, sino que se ha esparcido, afectando órganos vitales como el hígado, el vaso e incluso puede llegar a la médula ósea. Bien, entonces, llegamos a la parte final de esta historia. ¿Qué pasa cuando la batalla se pone difícil? Aquí es donde la medicina entra en acción. Y el tratamiento no es el mismo para todos, depende totalmente de la situación. Por ejemplo, en una persona sana, con un caso leve, lo más seguro es que no necesite tratamiento. El cuerpo lo resuelve solo. Pero si la persona fuma y ya tiene los pulmones dañados, la infección se puede volver crónica y ahí sí hay que tratarla. Y por supuesto, en los casos de la forma diseminada, en personas inmunocomprometidas, el tratamiento es absolutamente necesario y urgente. La estrategia para atacar al hongo también depende de qué tan grave sea el caso. Piénselo así. Para los casos más serios, los que necesitan hospital, se usa el peso pesado, un antifúngico muy potente por vía intravenosa llamado anfitericina B. Es como el tratamiento de shock para controlar la emergencia. Luego, una vez que la situación está más estable, o para los casos que no son tan graves, se pasa al tratamiento de mantenimiento, que es el itraconazol, un medicamento que se toma por boca durante mucho tiempo. Y cuando digo un periodo prolongado, no estoy bromeando. Mientras que un caso agudo puede necesitar entre 6 y 12 semanas, las formas más complicadas como la crónica o la diseminada requieren como mínimo un año entero de tratamiento. Un año. Y en algunas personas que van a tener sus defensas bajas de forma permanente, puede que necesiten tomar una dosis de mantenimiento para toda la vida. Entonces, si lo pensamos bien, es un viaje increíble, desde un organismo casi invisible en la Tierra, que viaja por el aire que respiramos hasta meterse dentro de nuestras propias células de defensa. La historia de la histoplasmosis es un recordatorio perfecto de ese mundo invisible y complejo que nos rodea, y de cómo moldea nuestra salud a cada momento. Y todo esto inevitablemente nos deja con una última pregunta para pensar, ¿no? Si esta es solo una de las miles de historias que están pasando ahora mismo, ¿cuántos otros ecosistemas invisibles, cuántas otras batallas y alianzas complejas estarán ocurriendo dentro y alrededor de nuestros cuerpos todos los días, a cada instante?